en Sí, esto. después, luego nos contactamos, que ya vamos a comenzar. Un abrazo, Paco. Igual. Saludos, Paco, de tu Saludos. generación 76-80, Sí, de sí, la sí, cómo no, Jorge, me acuerdo muy bien. y Muy yo bien. más de ti. Sí, mira, Qué gusto. yo no sé de qué me vaya yo a morir, pero desde luego espero que no sea con Alzheimer, ¿eh? Hasta ahora. Vamos, Esperemos. que mi memoria todavía sigue funcionando bien y, y eso me da mucha alegría. Oye, hazle como mi mamá, Que que va a así, cumplir 99 años qué bárbara, qué bien, y todos los días recita los nombres de sus bisnietos. qué maravilla. Híjole, qué bonito, qué Sí, bonito, es una maravilla. qué maravilla. Sí, mientras esté la memoria y un vino que siempre alegra Exactamente. algo. Oye, En fin, mi salud. mamá, su receta es el tequila. Mm, sí, yo el tequila el fin de semana. Exactamente. Me Bien, va a dar pues mucho gusto oírte. Los escucho. Bien. perfecto. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. A nombre del Departamento de Comunicación, del área de posgrados, del Departamento de Comunicación, la maestría, el doctorado, por supuesto la licenciatura, pues les hacemos un cordial saludo. Les damos muchas las gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Samuel Martínez López. Yo soy el académico del Departamento de Comunicación. Y bueno, en el marco de actividades que hemos venido realizando este semestre, como todos los años aquí en la Ibero, pues cuando nos enteramos de que el maestro Paco Prieto acababa de recibir en sus manos esta nueva novela, pues le comentamos y si le parecía bien que hiciéramos una primera aproximación aquí desde la Ibero, pequeñita, aquí en línea, tratando de invitar algunos compañeros aquí de la universidad para que se diera a conocer este último trabajo del maestro Francisco Prieto Echazo. Y bueno, él, como siempre, amablemente, muy entusiasta, aceptó. Y bueno, en primer lugar, don Paco, muchas gracias por haber aceptado que lleváramos a cabo esta actividad. Nosotros en el departamento y especialmente en la maestría en comunicación tenemos un grupo de estudiantes que está llevando una materia de narrativas periodísticas. En esta materia, entre otras cosas, además de ver crónica y reportaje, obviamente también se ven algunos aspectos vinculados con la literatura. Y bueno, tratamos de embonar el esfuerzo de haber llevado a cabo esta materia este semestre con el interés de la publicación de la novela de don Paco Prieto. Entonces, esta materia del posgrado embonó perfecto como contexto para llevar a cabo esta actividad. Por eso decidimos hacerla en línea en primera instancia. Ojalá muy pronto haya oportunidad de hacerla en vivo aquí en la universidad o en otro lugar para escuchar a todo mundo y platicar con don Paco sobre esta novela. Todo mundo ya pues identifica perfectamente, quizá algunos no, al maestro Francisco Prieto. Esta novela, don Paco, si no me equivoco, es la número 14 o 15. Así es, la 14, la novela 14, sí. Si me permite, leeré algunas de las novelas, los títulos nada más para las personas que quizá no han leído toda su obra literaria. Tenemos de 1975 por Joaquín Mortiz, Caracoles. Ajá. Tenemos Taller de Marionetas por Editorial Grijalbo de 1978. Ujú, Tenemos Ruedo de Incautos de Premia Editora en el año 1983. ujú. Tenemos Si llegamos a diciembre, también en Premia Editora de 1985. Tenemos la publicada por Plaza y Janés en 1986, La Inclinación. Posteriormente, la novela Deseo, de Editorial Joaquín Mortiz, de 1989. Después tenemos de 1993, también por Joaquín Mortiz, la novela Ilusiones Tardías. Ajá. También tenemos, ya un poco más reciente, en 1997, en Editorial Coyoacán,
la francesa del Café de Tacuba. Ujú. Después tenemos en editorial Aldus, del año 2004, El poder de la quimera. Ajá. Y bueno, tenemos después lo que se publicó en el Fondo de Cultura, estas 3 obras, la obra reunida de Francisco Prieto, 3 novelas del deseo y de la culpa, se tituló. Después, por Jus, en 2008, tenemos Campo de Batalla. Tenemos también por Jus Crímenes en el Crepúsculo. Esa novela también se puede conseguir, dicha, actuada, pues, ¿no? La sacó Storyteller, esta compañía sueca, ¿verdad? De modo que los que van en su coche en largas distancias, bueno, ese es su modo, porque está muy bien leída, por el actor. Me impresionó mucho cuando lo oí, pero en fin, perdón la interrupción. No, para nada, gracias por la precisión. Luego tenemos El calor del invierno del año 2014. Tenemos también, ya más reciente, del año 2019, una réplica publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahora en 2023 por E1 Ediciones de San Luis Potosí. No, de León. De León, perdón, de León. Tú, yo mismo y ¿acaso el diablo? Uh-huh. Esta novela que recientemente se acaba de publicar. Y bueno, no sé, don Paco, si solamente haya existencia de la novela en versión en papel o también haya una posibilidad de acceder a ella a través de ebook o libro digital. Creo que por libro digital, hasta donde También. yo sé, y también se puede pedir, ¿no? Como libro, en formato libro. Es cuestión de escribir a E1 Ediciones allá en León, Guanajuato. Muchas gracias. Y bueno, como todo el mundo sabe, también el maestro Paco Prieto, también ha sido autor en la dramaturgia. Tiene también una lista interesante e importante de obras. No las vamos a mencionar todas, pero bueno, está entre ellos La expiación, del año 87. Después tenemos Una comedia nacional, publicada en el suplemento Sábado de 1+1, en otoño del 86. Publicado también en la colección La Carpa de la UNAM en 1999, Lutero o el criado de Dios. También tenemos publicada por Editorial Jus en 2004, Salomé. También por Editorial Jus en 2006, Felonía. Y bueno, entre otras obras, además de Cuentos del azar o la necesidad, publicado en el año 2000, tenemos también los bien conocidos ensayos publicados por el maestro Paco Prieto, entre ellos en el 99, Los 100 mejores libros del siglo XX. Tenemos algunos clásicos también que se han leído mucho en las carreras de comunicación, como el de Cultura y Comunicación de 1984. Tenemos el de Berwet, La literatura mexicana hoy, de 1991. Tenemos, sí, Diagnóstico de la comunicación social en México, publicado por Premia Editora en 1988. También tenemos una compilación que se hizo alrededor de Carlos Fuentes, que se tituló Carlos Fuentes, Densidad Moral y Realidad Social en México. Perdón, Publicado... ese libro, te detengo un poquito Sí, adelante. para hacer la aclaración. Ese es un gran volumen, grande, de muchos autores, por un gran homenaje que se le hizo a Carlos Fuentes en la Universidad de Mississippi. A esa reunión, para esa reunión, uno de los coordinadores era un profesor alemán a quien yo estimo muchísimo como persona y como conocedor de la literatura hispanoamericana. Él se llama Karl Koch, y con un año de anticipación me dijo si quería yo participar y mandar un trabajo, pues. Y mira, lo hice porque era un modo también de releer a Fuentes, de centrarnos lo que realmente yo sentía de las obras de Fuentes. Acepté y fue muy impactante porque fueron más de 400 personas que hablaron de Carlos Fuentes. Algunas conferencias memorables, otras, como sucede a veces en las academias, la gente tiene que escribir de algo pues para justificar muchas cosas, el sueldo, el puesto que tiene, etcétera.
Y entonces había cosas tan, perdón, pero estúpidas, como una conferencia que era el número 6 o el 8, vete a saber, en la obra de Carlos Fuentes. Y esta profesora se dedicó, imagínate qué cosa tan aburrida, a ver las veces en que aparecía ese número y en qué circunstancia en cada novela de Carlos Fuentes. Yo asistí porque dije, no puedo creer tanta estupidez. Y como esto, vi numerosísimas cosas. Lo único malo fue ir a Mississippi State y llegamos en la noche. Me acuerdo que nos encontramos en el camino un manchego de Villarrubia de los Ojos, una alemana, Gina Richter, y yo. Y entonces veníamos conversando y conversando y conversando y bueno, y cuando llegamos a la estación de gasolina, que fue donde nos dejaron, allí había que buscar un taxi. Y el único taxi del pueblo, porque el campus era inmenso, pero el pueblo no, el único taxi que había era el cumpleaños del taxista. Y entonces nos vamos, camina y camina y camina, y encontramos un pastor protestante que estaba arreglando su coche y le contamos, yo los llevo, en cuanto termine de arreglar el coche. Y entonces nos llevó. Y claro, llegamos al campus donde teníamos reservada habitación y les podemos mandar a pedir algo, llegarán con hambre, y nos pidieron unas pizzas y claro, los tres dijimos, oiga, y una botella de vino. No. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, porque es un estado de los que llaman del cinturón de castidad, o vete a saber, en Estados Unidos, esa cosa puritana que queda en el Deep South, que dicen, donde no se puede beber después de cierta hora. Entonces, ¿con qué vamos a comernos las pizzas aquí? Pues con Coca-Cola, ¿verdad? Pero lo más grave fue en la gran cena de recepción. Imagínate, hicieron un asado un roast beef que hace muy bien los americanos, los americanos del sur, acompañado con té frío, Coca-Cola era la opción. Bueno, nos fuimos el manchego, la alemana y yo al Holiday Inn, que cerraba a las 12 de la noche y que lo único que ya daban a esa hora era vino y vino blanco. Dije, bueno, qué barbaridad. Pero bueno, en fin, eso fue lo único malo. Y uno soñaba, hombre, qué padre estar en un lugar normal, civilizado, donde uno pueda acompañar alimentos como este con un poco de vino. Pero lo que es notable es la cantidad de personas de todos los continentes que fue a hablar de la obra de Carlos Fuentes. Perdón la interrupción. No, pero nada, y bueno, hay un trabajo también parecido, pero en este caso sobre Juan Rulfo, un ensayo que escribió usted que se llama La experiencia poética de la culpa en los cuentos de Juan Rulfo, que también salió publicado en una compilación de la UNAM, de varios trabajos de otros autores de 1988. ¿Cómo no? Luego, ¿sí? No, lo realizó Marco Antonio Campos, notable poeta, que fue un excelente, digamos, coordinador cultural allá en la UNAM. Y colaboró un jesuita que ya falleció, gran conocedor de literatura, que escribió en proceso muchos años, Raúl Mora, muy querido por Marco Antonio Campos y por mí también. Y bueno, Rulfo para mí son palabras mayores, porque Rulfo es pura sustancia, es pura sustancialidad, pero en fin. Claro, y bueno, para terminar con esta introducción, simplemente recordar que otro libro de ensayos importante, como el de Comunicación y Educación, Ajá. y La comunicación interpersonal, también publicado por Ediciones Coyoacán, y otros textos importantes en la obra ensayística del maestro Paco Prieto. Más recientemente, como ensayo también, La construcción del infierno del año 2017. Ajá, así es, lo publicó Indosoc. Bien, pues muchas gracias, don Paco. Le mandamos un afectuoso abrazo, saludo. Le agradecemos nuevamente su disposición para participar en esta actividad. Voy a presentar rápidamente a Alan Amper, que él es el maestro de la clase de narrativas periodísticas. Alan está ya conectado. Alan es un apasionado de la naturaleza y los animales. Él es fanático de las bandas sonoras, de las películas épicas, amante declarado de la comida, es viajero, es cocinero autodidacta, toca la gaita escocesa. En fin, él es egresado de la carrera de comunicación también de la Ibero y actualmente pues está impartiendo esta clase. Le damos rápidamente la palabra antes de escuchar al doctor Jesús Galindo Cáceres. Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel. Qué honor y qué gusto, don Francisco. Gracias.
Qué placer. Pues bueno, qué placer poder presentar o poder acercarnos a este libro en la clase de narrativas periodísticas, o más bien, como nosotros ya lo vamos llevando, periodismo narrativo, ¿no? Y qué importante poder escuchar de sus palabras, por supuesto leerlo, pero pues también Ujú. es palabras cómo eh, se puede juntar la ficción y el periodismo, ¿no? Hemos estado analizando eso desde la parte, bueno, queremos analizarlo también desde la parte ética, desde la parte moral, lo que entiende, por supuesto, cada quien con su línea editorial, y la parte donde se une, ¿no? La literatura y el periodismo, cómo contar cosas de manera distinta con artículos o incluso con novelas de más largo aliento. Y bueno, agradecerle esta oportunidad que me parece invaluable, no solo para los alumnos de la materia per se, sino para todos los que estamos aquí. Así es. Fíjate que Muchísimas. yo diría a los muchachos que trabajan narrativa periodística, hay un artículo extraordinario de un gran periodista queretano, Carlos Septién García, que luego daría nombre a la escuela, ¿no? Y Carlos Septién tiene una teoría de lo que es el periodismo, del reportaje, que es insuperable a juicio mío. Lo que es más curioso es que esa teoría aparece en una crónica taurina que hizo, que está publicada, a raíz de una gran tarde de toros que hubo en el toreo de la Condesa, que en cuanto torearon Manolete, hay quien ha dicho que es la más grande faena que haya hecho Manolete aquí en España, en que toreó un sevillano, ¿cómo se llama? Vázquez, pues, Pepe Luis, y toreó también Luis Procuna. Los tres cortaron el rabo y merecido, con un encierro bravísimo de la ganadería de Cuajamalucan. Pero al introducir la crónica, Carlos Septién nos da la teoría de la objetividad periodística posible y dice son tres factores los que tienen que aparecer. Por un lado, lo que objetivamente pasa. Dicho de otro modo, el que escribe de algo tiene que saber de ese algo. Si usted escribe de toros o de teatro o de política, usted tiene que conocer el asunto y tener cierta connaturalidad, ¿no? Con los actores de esos asuntos, ¿no? Saber, pues, objetivamente, tener una autoridad, un conocimiento de aquello de lo que se trata. Segundo lugar, rescatar la reacción del público, lo que siente el público. Todo el público puede estar equivocado. Pues sí, pero lo que no se puede es negar lo que el público sintió, exponer lo que el público sintió. Y en tercer lugar, aunque moleste a algunos, el yo del cronista. Es decir, el cronista entra en diálogo, pues, con lo que objetivamente pasa en el ruedo, que puede estar bien o puede estar mal, con el sentimiento de las diversas sectores de afición presentes, de público, y lo que él dice, ¿no? En un cuestionamiento y así llegas a un grado importante de objetividad, no a la verdad total, porque ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Pero sí llegas a hacer pensar al que está leyendo y a abrirle pues a una simpatía fundamental por la diversidad. Esa crítica, el ruedo, el público y el cronista, me parece que es el gran acierto de cualquiera que pretende hacer una buena narrativa periodística. Conste que mis novelas no son periodísticas, aunque yo he ejercido el periodismo y he hecho reportajes y entrevistas, etcétera. Mis novelas no lo son, ¿no? Mis novelas no lo son. No, no, yo he ido por otro camino, he ido por otro sendero, pues. Gracias, don Paco. Bueno, vamos ahora a darle la palabra al doctor Luis Jesús Galindo Cáceres. Él es también egresado de la carrera de comunicación. Él es doctor en ciencias sociales. En la carrera de comunicación también, como muchos, fue también alumno del profesor Francisco Prieto. Y bueno, el doctor Jesús Galindo Cáceres tiene una larga trayectoria en el campo de la comunicación, ya de más de 4 décadas, donde ha abordado diferentes temáticas en el campo de la comunicación y cultura. Recientemente, en los últimos años, el doctor Jesús Galindo ha publicado varias novelas, ha publicado algunos libros de poesía y bueno, pues también al invitarlo aceptó muy gustoso la posibilidad de conversar sobre esta lectura. Así que, estimado Jesús, bienvenido.
Muchas gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra para escucharte. Gracias, Samuel. Pues verán, yo lo que voy a presentar acá son unas notas que son resultado de la lectura de la novela, Ujú. donde a la medida de párrafo por párrafo, Ya. si se me ocurría algo, lo iba yo anotando aparte, y entonces al terminar de leer la novela tenía yo un rosario de notas, y entonces las agrupé como pude en Bien. temáticas, y de esa agrupación seleccioné para hoy, hice una primera selección que era para un comentario más largo, y luego Samuel me dijo que no era para tanto, y entonces hice una selección de la selección para el Ah, comentario que voy a presentar. Y antes bien. de eso, solo quiero mencionar, complementando lo que decía Samuel, que yo a Paco tengo 50 años de conocerlo, y entonces Oh, digo el número, 50 años, y digo, wow, ah, puta, son varias vidas, es impresionante. sí, yo, Sí, sí. y sí, claro, porque hay varias etapas, tanto de mi desarrollo como el desarrollo de Paco, donde nos hemos encontrado, Ujú. espacios donde hemos estado más cerca y espacios donde hemos estado lejos, y entonces ya platicar en sí mismo solo ese tema de lo que ha sido mi mirada de Paco a la distancia a lo largo de 50 años, ya sería una temática grande. Y por otro lado, tengo entendido, aunque no las he contado, creo que sí las conté al principio, pero hoy Ajá. no lo revisé, que son 14 novelas, Paco. Así es. Ah, bueno, entonces, 14 novelas, sí. de las 14 novelas yo he leído 9, y yo creo Oh, que pues muchas. me he perdido Gracias. sí, sí, ¿no? Es que es parte del comentario anterior. Y me he pedido, creo, sobre todo las últimas, la de Nuevo León, qué sé yo, estas que no, ni siquiera sé dónde conseguirlas, en fin. Entonces ahí voy al tema. Entonces vienen las notas. Son notas Ajá. como que abren eh, una conversación de esas que le gustan a Paco, de uno propone un tema y de ahí sale lo que salga, y a veces es suficiente Ah, y a veces se agota pronto y se pasa a lo siguiente. Uno, me llamó la atención casi de principio que es un proyecto de novela sobre una novela. Entonces, eso ya tiene un interés en sí mismo. Como ujú. hay una novela dentro de una novela. Eso es. Y de alguna forma, la novela no termina de escribirse. Yo imaginaba la película en donde el escritor hace la indagación, van apareciendo los personajes, flashback, este, estas elipsis de cortes de tiempo y no sé cuánto, para construir, para hacer la reconstrucción y el posible terminar la indagación para escribir una novela, pero ahí acaba la película. Nunca vemos la novela, entonces es una novela de una novela que no termina de ser Así una es. novela. Genial, eso me gustó mucho. Gracias. Dos, un algo que le pensé y me puse a buscar si había cuántos ejemplos o casos semejantes a esto que voy a mencionar existen en la literatura, y no es algo sencillo de encontrar. La, esta novela es una especie de novela negra, Ujú. una novela negra donde no hay un detective en el sentido No. profesional o policíaco de la palabra, sino es un escritor. El escritor es el detective. Entonces, esta me encantó, que, Ajá. Bien. que lo que va atando la trama narrativa sea la indagación, las preguntas y otras cosas que mencioné ahorita del escritor, y el escritor termina siendo el detective de una novela, vamos a decirle, si no negra, naranja, no sé de qué color, Ah, pero parecida a una novela negra. Y por otro lado, es una novela que podría calificarse, este rollo de las categorías también siempre me ha llamado la atención, el cómo podemos organizar y clasificar este tipo de asuntos. Entonces, la novela es una novela también epistolar, en cierto sentido, es verdad. parte de documentos y de las cartas que se van mandando los personajes. Es una novela religiosa, de lo que voy a hablar más adelante. Es una novela romántica, es una historia de amor, una historia de Ujú. amor bastante barroca, con un triángulo muy extraño. Gracias. Entonces,
hay otras temáticas centrales. Esto hace que la estructura de la novela sea una estructura compleja, porque hay una aparente estructura central que es la del suicidio o suicida y la indagación del escritor investigador, pero luego a partir de ahí aparecen otras tramas que son en sí misma una posible guía general de la Ajá. novela y una manera de leer la novela en su totalidad desde otro punto de vista, como este del triángulo romántico, que eso ya es para detenerse tantito y ponerse a pensar quiénes son estos personajes, quiénes son estas dos mujeres y este hombre, incluyendo al cura que también entra ahí, y hasta el propio escritor. Entonces ya es un relajo ahí de deseos, de visiones, de amores, de encuentros, ¿no? De seducciones, en fin. Entonces, esa parte 3. Este tema estaba yo queriendo que se realizara más, y cuando hay un punto de la novela casi al final donde se toca, parece que se realiza, pero no termina de ser lo que yo esperaba, que era así como el final sorprendente, donde el escritor se mimetiza por completo con el suicida asesino, y entonces hay una ambigüedad entre que si el escritor está escribiendo sobre otra persona o está escribiendo sobre sí mismo o él mismo ya es el asesino suicida. Entonces esta figura de la mímesis entre el escritor y el suicida asesino la estaba yo saboreando a lo largo de la novela, y hay un punto en el que se realiza, pero ya era mucho, ¿no? Ya era Ya. rara que la novela fuera 7 novelas, 8 novelas distintas, pero eso me gustó. También lo del escritor suicida, asesino. Gracias, está muy bien visto, Jesús, además, ¿eh? Fíjate, te interrumpo un momentito Sí, nada sí. más. Mira, muchas de mis novelas han surgido de hechos de la vida real que no me interesa investigarlos como investiga un reportero, sino quiero metérmelos dentro de mí y hacerlos dentro de mí sobre la base de que el otro estaba en mí de alguna manera, ¿no? Esta novela surge de un hecho que fue real, un piloto que estrella el avión en un vuelo esto es objetivo, esto pasó en la vida real, de Barcelona a Düsseldorf. Bueno, a mí no me interesaban las circunstancias objetivas de todo, no quería hacer un reportaje, no quería contar la vida de los pasajeros, del resto de la tripulación, etc. Lo que yo quería era, ¿qué te diré yo? ¿Sabes qué? La necesaria suspensión del juicio con respecto a las conductas humanas, porque cada quien tiene su experiencia del personaje y quiere una explicación de por qué lo hizo. Y sin embargo, lo que tienes que meterse en sí mismo, ¿no? Y descubrir que ese otro estaba también, de alguna manera estaba en él también, ¿no? Por eso hay este momento en el que tú, el personaje, se vuelve yo mismo narrador, pero lo inexplicable de pronto del mal, ¿no? Porque eso objetivamente es un mal, ¿verdad? Pero bueno, yo así hago las novelas, voy trabajando, ¿no? Y evitando cualquier juicio definitivo y último y dejando al lector la bronca de plantearse él el problema y planteárselo al nivel de su propia conciencia, ¿no? Decía la escritora norteamericana, muy extraordinaria escritora norteamericana que murió muy joven, Flannery O'Connor, que decía, esa señora que lee novelas edificantes es una persona sin esperanza. No tiene esperanza, se resigna a que la vida es como es, a que no puede ser de otra manera, etc. A mí me interesa la que entra a leer una real novela donde se le cae y se le derrumba todo su mundo y tiene que replantearse la existencia y a sí misma. Ahí es donde puede surgir la esperanza. Perdón la interrupción. No, estupendo. Porque ahora entro al segundo de los 3 paquetes, que es un poco más sobre el contenido, sobre Ajá. sobre la intención y la parte conceptual de la novela. Bueno, lo primero que me llama la atención es que eh, la novela supone un lector, desde mi punto de vista, eh, de cierto tipo, porque la novela está construida sobre una matriz de una clase media católica urbana. Ajá. Es quien no tenga
claridad sobre lo que este contexto, esta matriz significa, implica. Puede parecerle chocante o muy ajena, y este era un tema también interesante que tiene que ver con otros de los puntos que siguen, que de una vez lo menciono, que es el de la religión. Ajá, Hace un momento platicabas con alguien de una reunión con Leñero y no sé cuánto, y yo recuerdo aquellas visiones, a quien está dedicada la novela, por ejemplo, que es otro escritor también católico. Javier Sicilia, sí. Exacto, este tema del escritor católico y de lo que ha sido la historia del escritor católico en este país, que es católico, suena como español, a la colonia, no sé qué rollo, de que arriba la revolución Ya. y abajo los gachupines y viva Juárez. Entonces, decir que eres escritor católico no abre la agenda en un sentido Ajá, público, sino más bien la cierra. Entonces, esta novela es claramente un referente de una literatura católica, pero no es propaganda, por supuesto. no, claro. Y ese es el punto interesante y tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar respecto al mal, y es uno de los puntos finales a los que quería yo llegar. Y es el segundo que quería mencionar. La novela también es un ensayo. Yo te he escuchado en algunas entrevistas y leyéndote, creo que es cierto, que tú no eres un narrador en el sentido de que este le dijo a este y luego le pasó lo otro. Es Ajá, ajá, una novela de aventuras en el sentido formal, general, ajá. sino también eh, hay juicios y reflexiones, dudas, preguntas. Y hay un punto incluso en el cual en esta novela sucede, en que estas preguntas ya no parecen que sean preguntas de alguno de los personajes en particular. Son las preguntas de Paco Prieto a propósito de lo que está escribiendo y de lo que la novela está expresando. Entonces, Ajá. mezcla de géneros. Por un lado hay una narración y por otro lado hay un ensayo y una intención que es existencialista, religiosa, lo que tú quieras, pero ya es de otro tipo, de otro nivel. Esto hace que la novela sea todavía más compleja en su composición y en la necesidad de un lector especial. Y de ahí me adelanto a uno de los terceros puntos, que es, pide a un lector que lea complejamente. Yo creo que Eso es. si esta novela, yo creo que lo interesante de la literatura es que esto lo puede leer cualquiera y le puede interesar y al final puede hacerse las preguntas que quiera hacerse sobre esto. Pero si tienes un lector más complejo, parecido a ti, digamos, como escritor, entonces la Ujú. novela es riquísima, porque vas Gracias. compartiendo estas preguntas, estas dudas, estos señalamientos que hace el autor como autor y el personaje a través de la palabra del autor como escritor. Bueno, esto me llama mucho la atención y me gusta. Entonces quería subrayar este asunto de lo religioso y de las preguntas que religioso es casi como en un sentido vano, ir a misa o no ir a misa, no, aquí estamos hablando de Claro. teología, de preguntas mayores, de filosofía teológica, como Ujú. mencionabas, de qué es el mal, este tema del final del título del diablo, bueno, o esta forma como yo presenté en la presentación de esta novela es, la religión es salva, que es una pregunta de la novela, de veras salva, pero también es la duda. No sé, tal vez sí, tal vez no, en ciertas circunstancias sí, a algunos los puede salvar, pero a otros no les alcanza. Entonces la religión solo sirve para contener esos demonios que tenemos adentro, esa figura eso que no ni siquiera es maldad, esa otra cosa, es otra energía, es otra fuerza que por pronto puede ser destructiva y puede ser terrible. Y entonces la religión sirve para contener eso, entonces bienvenida a la religión, pero ya es una cosa así de práctica, como un dique. O la tercera, que lo dice incluso el jesuita, el personaje jesuita de la novela, de pronto la religión es solamente un placebo, es una manera de permitirnos creer lo que no es creíble, y entonces es una coartada, entonces no existe, pero por otro lado está ahí, y por eso tenemos crisis de fe y no sé qué, los católicos, ¿no? Los miembros, Ajá, ajá. el personaje principal suicida, el propio escritor, el jesuita y
y todos los otros, pues las dos mujeres, en fin, todo mundo está metido en esta trama de la fe, de la religión, del bien y el mal y de qué demonios somos. Es una novela existencialista también en más de un sentido. Eso sí, yo me he formado en la filosofía de la existencia, desde luego, mucho en Kierkegaard y desde luego en Albert Camus también, ¿no? Pero fíjate, también es una enorme preocupación que traigo sobre esto que se llama la posmodernidad, ¿no? Los tiempos de la no verdad, el rompimiento de toda estructura, porque si el ser humano no lucha contra un conjunto de normas para reconstruirse, se va volviendo como algo gelatinoso, demasiado blando, demasiado a merced del viento. Esa preocupación que tengo mira, yo siento que en el mundo hubo un cambio radical que a juicio mío lo encarna mejor que nadie el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, que fue un hombre que hizo unas novelas malísimas, pero muy bien ordenadas. Es decir, son impecables al nivel de la forma, nada más que no tienen poesía, no te tocan dentro finalmente. Pero el Marqués de Sade anuncia el terror de la revolución. El Marqués de Sade era como, bueno, de algún modo, esa violencia suya, ese escarnecimiento del otro, con un absoluto dominio de sí, y un no creer realmente absolutamente en nada, anuncia tiempos por venir, anuncia, a juicio mío, el terrorismo, anuncia el terror de Estado, anuncia el incorruptible Robespierre que mató, como quien dice, a media Francia con el abogado Saint-Just al lado, ¿verdad? Lo que Camus llamaría el crimen lógico. Entonces, para mí, esta cosa me da mucho miedo, porque en el momento en que se considera que todo tiene el mismo valor, se da se empieza una descomposición en el mundo. Esto me asusta mucho. Si no sabemos contra qué luchamos y si no tenemos a partir de una estructura de la cual transformarla, incluso reconstruirla, siento que el ser humano le pueden esperar cosas muy tristes y muy terribles. Y tengo mucho miedo a todo eso. Bueno, ese era el último punto de contenido que Ajá. acabas de mencionar, porque está anunciado desde el inicio de la novela. Eh, Hay una denuncia a la situación de la moral, de la cultura contemporánea, y hay un ajá. seguimiento de esta crítica a lo largo de toda la novela, y esa sería otra manera de leer la novela, solo desde ese punto de vista, Esto es. ligado con lo demás. Bueno, en fin, me voy a los elementos puntuales, que es el tercer paquete. Primero ya lo he mencionado, es una novela para adultos, cultos, Uh-huh. católicos. Dos, este me gusta mucho, eh, la novela de los pies de página. En realidad no tiene pies de página, pero hay una cantidad de citas, autores, de Ah, escritores, filósofos, personajes. Entonces yo imagino que, no sé si alguna vez, si en un momento tuviste la intención, todo eso requeriría un pie de página y al final sería un montón de pies de páginas, así. lo cual está relacionado con esto de que el lector tiene que ser una persona culta. Eh. Porque nada, deja tú que si haces un juicio, puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, aunque esté implícito ahí una postura filosófica, Ajá. pero hay citas a autores, y de pronto un lector no culto, pues dice, pues me da igual, ¿no? No sé ni de quién está hablando. Entonces, esta una de la novela de pies de página, podría, si estuviera la novela y luego los anexos, las notas, pues podría ser un buen porcentaje del libro ya impreso, las notas, ¿no? Las notas que van Sí. explicando de lo que está hablando la novela. Tres, el tema de las referencias sensuales, comidas, bebidas, en el contexto de las entrevistas y otras cosas, música, Sí. eh, y incluso hay una referencia, yo dije, pinche Paco, tenía que salir con eso, porque nada más es una referencia tímida a los toros. Así. Ahí alguien que habla, que no sé qué, dije, tenía que salir el Paco con alguna, no tiene nada que ver con la novela esa cosa, pero el Paco tenía que hacer alguna referencia a los Ah, toros. A mí me encanta, ¿no? Es una especie como de guiño a la sí, gente, sí. a la gente que te conocemos. Uh-huh. Así es. Eh, otro tema es la construcción de la novela a partir de los escenarios. Es interesante, son personas cosmopolitas,
Viajamos por varios continentes, por un montón de ciudades, en diferentes contextos. Entonces me ponía yo a pensar, si Paco, según cierta perspectiva, le dedica un poco más de tiempo, como ahorita que platicabas la anécdota de tu viaje a la reunión de Fuentes, si Paco le hubiera dedicado más tiempo al hacer más rico, más cálido, más coloreado estos diferentes contextos, desde los restaurantes hasta las ciudades, Ah, sí. entonces ya se te va a 500 páginas la Ah, novela. sí. Entonces yo digo, qué lástima que no lo hizo por un lado, y por otro lado, fue una economía de recursos que de cualquier manera quedan en la novela, porque es encantador ir viajando con estos personajes a esos diferentes Muy contextos. bien. Y por último, el tema del título. El título es una guía de lectura, y por otro lado es una incógnita, es un misterio, ¿qué quiso decir Paco Prieto con ese título de la novela? Y por otro lado parecería que, sí, claro, es muy simple, todos somos el diablo y todos nos miramos, vemos nuestro diablo y el diablo que trae el otro, y ya, pero no es tan simple. Entonces la única pregunta que te iba yo a hacer alrededor de este pequeño comentario, así como hablabas de la nota roja, quería yo saber una pequeña historia de dónde viene el título. Y listo. Gracias, Paco. Ah, muy bien. Bueno, mira, antes voy a remitir a la que fue el origen de mi primera novela Caracoles, que, como dijo José Samuel, publicó primero Joaquín Mortiz en Nueva Narrativa Hispánica y luego la retomó el fondo en el volumen Tres novelas del deseo y de la culpa. Esa novela se cuajó cuando yo estudiaba el último año de la carrera de CTI. Uno de nuestros maestros asesinó a su madre. Bueno, eso fue sorprendente para todo el grupo, que éramos muy poquitos en aquel tiempo. Éramos, creo que 27 en la generación. Nuestro maestro de estadística asesinó a su madre. Era una persona amable, un poco estirada, le llamaban el relamido, siempre engominado, de corbata, pero siempre muy amable. Yo recuerdo, para dar una idea del personaje, por qué me impactó tanto, que lo fui a visitar a una financiera donde trabajaba, porque yo temía que había reprobado estadística. Y le dije, mire maestro, yo no sé, me gustaría salir de dudas, por eso lo he venido a ver, pero mire, le voy a decir a usted la verdad, yo no me voy a dedicar a esto. Es decir, el tiempo que yo le dedicaría a este asunto se lo estaría quitando a las cosas que realmente me importan. Se lo digo así abiertamente, y ojalá usted me entendiera. Bueno, entonces buscó y me dijo, tienes 5, te puedo pasar a 6. Pues yo encantado, ¿sabe? Encantadísimo. Bueno, tan amable, tan así, nada pecativo, a pesar de lo que yo le había dicho, y de pronto asesina a su madre. Y ¿Qué año empezó fue a eso, don Paco? ¿Qué Mande, año fue? ¿En qué año fue ese suceso trágico? 1966. 1966. Bien, entonces, bueno, no fue el único caso. Luego, y siendo yo director de la carrera, vi un maestro que asesinó a su esposa, pero bueno, en fin, él la Ibero, bueno, a lo que voy es esto. Yo me decía, ¿y nosotros cómo reaccionamos, los compañeros de la clase? Y empecé a pensar en mí mismo en relación con ellos, en ellos en relación conmigo, de ellos entre ellos, ¿verdad? Y empecé a hacer una novela en contrapunto en que se juega el consciente y el inconsciente, etcétera, para de alguna forma, ¿verdad?, hacer ver que ese al que algunos se burlaban, decían que bárbaro, se escandalizaban, a lo mejor estaba en ti, ¿eh? A lo mejor lo pudiste haber hecho tú, ¿eh? Y en torno a eso se va dando la novela a través de muchos monólogos, de muchas, ¿qué te diré yo?, interrelaciones de unos con otros, de violencias, de agresiones más o menos soterradas, etcétera. Bueno, entonces de aquí de alguna forma respondo a, respondo a lo mismo, ¿verdad? De veras, es decir, tantos hechos, ¿verdad? Que uno
uno no puede explicarlos, uno quisiera explicarlos, ¿no? Uno quisiera dar un causa y efecto, ¿no? Uno quisiera ser un sociólogo o un psicoanalista, pero que se equivocan, porque no tienen toda la complejidad existencial, ¿no? Que son grandes. Cada ser humano arrastra una situación, un modo de sentir las cosas. Son tantas cosas que nos van haciendo de alguna forma diferentes, cada quien a cada cual, ¿no? Pero entonces, ¿dónde vamos a encontrar un conocimiento real del ser humano? En lo complejo que te puede dar la literatura, en los sentimientos encontrados, en donde la víctima se identifica con el victimario y el victimario con la víctima, etcétera, etcétera. Y luego el gran misterio del mal. Yo creo que por eso el gran maestro de los novelistas de la condición humana fue Dostoyevsky. Dostoyevsky vio todo el terror, todo lo diabólico que encerraba las ideologías, que encerraba el terrorismo, los fanatismos, las exclusiones, etcétera, etcétera. Y esto naturalmente los que además de escribir tenemos fe, somos católicos, digamos, para decirlo de algún modo, eso nos toca porque la cuestión del mal es una cuestión que tenemos que enfrentarla en nosotros mismos, en nuestras mezquindades, en nuestras contradicciones, en las veces, ¿verdad?, en que hemos actuado a contracorriente de lo que quisiéramos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que entrar estas complejidades del alma humana es lo que te puede llevar a entender al otro, a ser compasivo con el otro, a tener misericordia, al sentirte que tú eres también un ser miserable, que sin embargo este ser miserable puede encontrar un gusto próximo a las personas a las que quieren, en un buen platillo, en gozar un buen platillo, en disfrutar un buen vino, en un viaje, en un lugar que te atrae de alguna forma. La experiencia de lugares que desde que te llegas te son atractivos, te sientes ligados a... Mira, como otros que te son antipáticos y que te sientes absoluto y radicalmente lejano a ellos. Yo creo que esto en literatura lo vemos en las afinidades que sin saber nosotros cómo tenemos por ciertos escritores. Es decir, hay escritores que en cuanto los empezamos a leer, hijo, nos abren un mundo, sentimos que nos estamos descubriendo a nosotros mismos y vamos a partir de los escritores que ama ese escritor, entrando a una familia, es decir, a una pertenencia de alguna manera. Y a partir de yo y el otro, nosotros y ustedes, vamos viendo el mundo con una mayor claridad y con un mayor sentido de la limitación. Mira, uno puede ser muy ciego frente a un gran autor, muy sordo frente a un gran autor. Yo me siento de la familia de Cervantes, de la familia de Stendhal, de la familia de Pío Baroja. Son autores que me son a mí muy próximos en todos sentidos. Me siento muy ajeno a Julio Cortázar, un autor que no me dice nada, que lo puedo leer y decir es admirable. Puedo escribir 10 páginas sobre él, pero no salen de dentro de mí, ¿no? Lo veo a distancia, lo veo, esa literatura lúdica no va conmigo. Mis autores amados es como en el cine, además, a mí me gustan los autores que cuando vas a ver una película o leer un libro, sabes de antemano en qué atmósfera vas a estar, en qué clima vas a estar. Si yo voy a ver una película de Luis Buñuel nunca me va a llamar engaño, ni Ingmar Bergman me va a llamar engaño, ni Truffaut me va a llamar engaño. El clima, la atmósfera, esa la conozco. Y me encanta recrearlos en mí mismo, reencontrarlos en mí mismo, como se reencuentra un ser amado, ¿no? Esto para mí es muy importante. Como bien decía Gide, los autores que no tienen una coherencia en su obra, que no crean un universo propio, decía Gide, no me interesan, no tienen obsesiones. Pueden escribir un gran libro y a continuación otro igualmente bueno, pero que no tiene nada que ver con aquel. Porque para mí, como para Stendhal, un libro es algo que te va acompañando a lo largo del camino, es un testigo de ti mismo y de tu propia existencia. Esta es mi visión de la literatura. Nada que ver con otras mentalidades, lo que juzgan la literatura, de un modo que a mí me es radicalmente ajeno. Mira, yo me acuerdo de una persona que siempre me fue radicalmente ajena en cuanto a sus gustos e inclinaciones, fue Noé Chitric.
que cuando alguien me mandó para que firmara, para que le dieran el premio Nobel, dije, pero bueno, este no sabe quién soy yo. ¿Cómo voy a pedir yo el premio Nobel para un autor que me aburre infinitamente? Alguna vez en una reunión le dije, mire, Gittrick, aparte de Borges, que lo considero que es un gran autor, aunque no sea un autor de mi tribu, digamos, pero es admirable, es genial ese. El otro argentino que me interesa se llama Ernesto Sábato. ¡Qué barbaridad! Le pareció que era un horror, que cómo podía yo considerar. Lo mismo pasaba con Graham Greene. Todos los autores que a mí me gustaban, al señor Gittrick no le interesaban lo más mínimo, como a mí tampoco él me interesaba lo más mínimo. Es decir, en eso yo tengo un partido, y mis autores amados, te digo, Stendhal y Miguel de Cervantes y Pío Baroja y Benito Pérez Galdós y Rulfo, que es como Borges, está más allá de todo, porque son pura sustancia, ¿no? Yo no puedo, mira, he leído no sé cuántas veces los cuentos del Llano en Llamas, y algunos especialmente, pero todos en general, me rompen por dentro cada vez que los leo. Es como si los leyera por vez primera, ¿no? Y digo, qué sabiduría, qué hondura humana tan profunda, qué capacidad de ver. Como en pintura, yo prefiero a Orozco que a Siqueiros, ¿verdad? Y prefiero a Goya que a tantos otros. Es decir, ahí me gustan los autores que son capaces de penetrar al hombre en su complejidad, ¿no? Que por tanto son lo menos inquisidor que te puedas imaginar, ¿no? Cada quien su existencia, ¿no? Y tú, como novelista, eres alguien que ahí va viajando, ¿no? Que va en el mismo barco, ¿no? Y que va viendo cómo viven los otros y tu involucramiento con los otros y tu relación de estimación, de envidia también, o de resentimiento, o de lo que quieras con los demás. Esta es un poco para mí la cosa de hacer novelas. Por eso creo que yo podría vivir sin muchas cosas, pero desde luego, sin hacer novelas, no. Y Graham Greene, con esa sabiduría que tenía Graham Greene, escritor católico, claro, dijo en su segundo volumen de memorias, lo tituló Ways of Escape, vías de evasión. Es decir, nunca estuve a gusto en mi casa. Recuerdo una canción de Charles Trenet, el poeta, el autor francés, y decía, je n'ai pas aimé ma mère, nunca amé a mi madre. Je n'ai pas aimé mon sort, nunca amé mi suerte, nunca amé mi destino. J'étais seul sur la route, estaba solo en los caminos, sans dire ni oui ni no, sin decir si sí o no. Mi corazón estaba abierto, etc. O como diría Gide, estoy en la encrucijada, lo que quiere entrar que entre. Estos son los motivos que a mí realmente pues me tocan, ¿no? Me tocan hondamente, profundamente. Una avidez de conocer. Mira, casi todas mis novelas han surgido de lo que antes se llamaba la página roja. Desde El maestro que mató a su madre, por ejemplo, hasta el que asesinó a adolescentes y luego pide que lo castren. Eso fue una noticia y la noticia terminaba diciendo, este es el 14º caso de violadores que piden castración. Terrible, ¿no? Terrible. Y entonces dije, ¿cómo puede pasar esto? Pero quería conocer, quería saber por qué hay tanto mal en el mundo, pero no de lejos, no como lo puede ver una persona puramente periodística, sino involucrándome, encontrando al diablo en mí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que los autores que yo amo, como Mauriac, por eso no lo quería mucho el episcopado francés, ¿no? Porque decían, ¿cómo puede usted crear criaturas tan horribles? Y yo me acuerdo lo que una de sus criaturas más amadas por mí, que es Teresa de Esqueirú, casada con un hombre rutinario por motivos muy complejos, que no viene ahora al caso notar. En un momento reflexiona ella, Bernardo, ¿cómo introducirte en mi mundo complejo? Tú que perteneces a la raza ciega e implacable de los simples. Y si algo para mí es una bête noire, es algo de lo que aborrezco, es justamente del simplismo, de los corazones simples, de los que simplifican la realidad. Por eso a veces me violenta tanto los políticos, pero en fin, sigamos. Muchas gracias, don Paco, Chucho, gracias por tus palabras. Ahorita, al final de la sesión, podemos escuchar comentarios igual o preguntas de otras personas. Vamos a pasar rápidamente a escuchar ahora al maestro Carlos Mario Castro Aparicio,
Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA del Salvador, y también es egresado de la maestría en Comunicación y por la Universidad Iberoamericana. Carlos Mario Castro fue escritor en residencia en la compañía de teatro La Fragua, en Honduras. Ha publicado en la revista Latin American Theatre Review de la Universidad de Kansas, en conjunto de Casa de las Américas y en distintas revistas sobre educación. Desde hace algunos años y actualmente es profesor de asignatura en el Departamento de Letras y también aquí en el Departamento de Comunicación. Justamente, don Paco, porque Carlos no lo conoce personalmente, porque también lo invitamos a hacer algunos comentarios sobre su novela, así como el doctor Pana, que ahorita presentaremos, que es académico del Departamento de Letras. Así que, Carlos Mario, te escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Como la novela de Francisco Prieto comienza con una gran cita al libro del desasosiego de Pessoa, yo le quiero también parafrasear y comenzar estos comentarios con algo que me parece a mí sintetiza de algún modo todo lo que intenta complejamente él hacer en esta pequeña novela que es una gran joya de lo humano. Dice Pessoa en el libro del desasosiego: cuando nació la generación a la que pertenezco, encontró el mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera cerebro y al mismo tiempo corazón. El trabajo destructivo de las generaciones anteriores hizo que el mundo al que nacimos no tuviera seguridad quedarnos en el orden religioso, ni apoyo quedarnos en el orden moral, ni tranquilidad quedarnos en el orden político. Nacimos, dice Pessoa, ya en plena angustia metafísica, en plena angustia moral, en pleno desasosiego político, ebrias de una cosa incierta que llamaron positividad. Esas generaciones criticaron toda la moral, escudriñaron todas las reglas de vivir, y de tal choque de doctrinas solo nos quedó, y creo que este es el gran drama de nuestro tiempo, solo nos quedó la inseguridad y el dolor de no existir más esa seguridad. Qué profundo, qué hondo. La lectura, y entro a mis comentarios acá, la lectura de Tú, yo mismo y acaso el diablo de Francisco Prieto me recordó a Orhan Pamuk, quien escribió en El novelista ingenuo y el sentimental. Creo que el maestro Galindo fue un ejemplo de esto, que hay diversas formas de leer una novela. Algunas veces leemos de un modo lógico, en ocasiones con los ojos, otros con la imaginación, otras con una pequeña parte de la mente, otras del modo en que queremos, otras del modo en que quiere el libro, y en otras con todas las fibras de nuestro ser. Fue esto último, leer con todas las fibras de mi ser, lo que como lector viví en el viaje a través de las páginas de esta última novela, la número 14 de este escritor mexicano tan entrañablemente vinculado a la Ibero, pero más que a la Ibero, al humanismo para nada cómodo ni dulzón de ese fundamento jesuita que es la espiritualidad ignaciana y su técnica interior del discernimiento. Esto es. Que es lo que la novela nos intenta provocar, el discernir una complejidad que está teñida de una gran inseguridad metafísica. Y de este discernimiento, que es una pedagogía, y lo voy a decir de esta manera, porque probablemente ya no sea así, que en un pasado permitía distinguir entre el engaño y el autoengaño, los de la sociedad y los individuales. Me habitó el sentimiento, como ocurre con la verdadera literatura, esa ilusión de que la novela había sido escrita únicamente para mí y se establecía, por tanto, una relación de complicidad con el novelista. Lo anterior
porque las preguntas del narrador sobre los motivos que empujaron a Max Angerer a suicidarse, estrellando e inmolando a los 150 pasajeros a bordo, también son mis mismas interrogantes, con su desasosiego sin hallar una respuesta satisfactoria luego del suicidio en septiembre de 1998 de un gran amigo, casi hermano, un joven jesuita en Centroamérica que fue y recibió clases con Raúl Mora, que aún este amigo jesuita joven, aún ahora, es visitante algo frecuente de mis sueños de madrugada. Sí. Al igual que el seductor personaje principal de la novela, mi amigo jesuita era encantador, vital, alegre, alguien que lloraba con la lectura de El viejo y el mar de Hemingway, con una profunda experiencia religiosa que al final no supo conciliar con el enamoramiento por una muchacha que buscaba amor, que buscaba protección, que buscaba sentido y que buscaba redención. Hijo. Como Max Angerer, mi amigo joven jesuita soñaba también con ir más lejos y batir el maíz ignaciano. Y en esto cito un fragmento de la novela de Francisco Prieto. Yo, decía Max Angerer en su diario, yo en mi pequeñez he soñado que mi nombre no se olvide, en hacer algo que presiento, aunque no preciso qué será, que haga que no me olviden jamás, que permanezca para siempre en la memoria de los que pueblan y poblarán esta tierra. Porque quiero decir aquí que al final, pues, la novela de Francisco Prieto nos pone en este dilema que también vivió de alguna manera Rilke, de que en realidad los que se suicidaron ya no nos necesitan, pero nosotros necesitamos urgentemente, decía Rilke, resolver ese misterio en el que ellos nos involucran. Híjole, y por eso creo yo, bueno, y decir también que parte de la lectura, de sentir esto con todo mi ser involucrado, es porque yo también he pasado por estos momentos profundos de depresión en los que de alguna manera también he querido pues atentar contra mí, pero también llevarme de encuentro a algunos otros. Es decir, como dice, y lo digo acá citando algo que voy a decir al final, hipócrita de ti, lector, dice el narrador, si te has escandalizado. La novela de Francisco Prieto, pues, se adentra con esa belleza del arte que eriza la piel y su sensibilidad en los temas de la depresión endógena, en los temas de la mística y en los temas del suicidio. Aunque se trata aquí, en esta novela, de un sentido contrario al propuesto por Javier Álvarez en un libro llamado Mística y Depresión en San Juan de la Cruz. Una rara pero enriquecedora obra porque construye una síntesis entre psiquiatría, teología y espiritualidad, que además hace la audaz sugerencia de que las espiritualidades, y lo voy a decir en pasado, fueron a veces una mejor y más profunda terapia que cualquier fármaco. Eso porque las espiritualidades en algún momento, antes de esta inseguridad metafísica, conseguían mantener encendida esa llamita interior que llaman esperanza en medio de las grandes oscuridades que a veces nos abrazan y nos pierden en la oscuridad más mortal. Por ejemplo, y Max Angerer se parece a Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Ignacio de Loyola halló en los ejercicios espirituales un método para tratar con su tendencia a la depresión crónica. Sus epilepsias, que ahora sabemos, además de fuente de sufrimiento, fuente de varias de sus visiones místicas, sus manías y obsesiones y su inclinación a la culpa, a los escrúpulos, que estuvieron a punto de orillarle al suicidio para ponerle remedio definitivo. Pero contrario al ensayo de Javier Álvarez, este ensayo artístico que es la novela
tú, yo mismo y acaso la muerte, ahí la experiencia de lo religioso inexplicable, la vivencia de lo místico en esta modernidad profunda, solo parece servir a Max Angerer, y esto puede provocar un escándalo, como preparación para la muerte y no como un alivio para dar la espalda a la sombra tenebrosa de su gran y mortal depresión. Y lo dice el mismo personaje. Cuando murió el tío Klaus, confesé y comulgué y me determiné a ser un buen católico. Pero después vi el anuncio en un templo que manejaban los jesuitas, el anuncio de ejercicios ignacianos conducidos por Johannes Martens. Me inscribí como quien busca una tabla de salvación en este mundo de la inseguridad. Y a partir de ahí, nuestro buen Johannes se convirtió en mi director espiritual. Y le dice él a Catalina Bazán, no sabes, Catalina, cuánto tiempo pasó sin que recayera en estas islas de indiferencia hacia todo, de la más horripilante desgana de vivir. Uno, cuando presiente que se iniciará la caída, recibe la impronta de lo inevitable. Pero yo en aquellos años rezaba, como Ignacio de Loyola, en esa cueva donde se iba a matar. Es posible, aparta de mí este cáliz, y nada. Estaba cansado de esperar el milagro, y la culpa por mi desesperación era exasperante. Entonces, no funcionó los ejercicios espirituales que le funcionaron a Ignacio. El doctor me recomendó, por no decir me ordenó, esta camisa de fuerza moderna, el Prozac. Me advirtió de algunos efectos secundarios, algunos de los cuales conocí muy pronto. Entre otros, no toleraba la resequedad en la boca, una irritabilidad que se ligaba con una somnolencia inoportuna. Quizás, digo yo para mí, la espiritualidad dentro de lo religioso ya no sea un asidero de seguridad para el sentido de la vida, por lo que el personaje del jesuita Johannes Martens confiesa al narrador de la novela, que dice, pero yo ya he dejado de tener la última palabra. Los curas hemos dejado ya de tener la última palabra. Es como si el colosal edificio de la iglesia se hubiese desmoronado y un edificio, ¿sabes? Ayuda mucho, le dice al escritor, ayuda mucho, simboliza, es el testimonio vivo de convicciones bien estructuradas que han resistido el paso del tiempo. Y bueno. Qué bueno que recuerdas esto, porque una persona a quien estimo muchísimo, profesor de la UNAM, que ha leído la novela, me decía, es que es una incursión en lo posmoderno. Claro, si no hay edificio, si no hay estructura, uno está que no sabe dónde está, digamos, ¿no? En fin, me interesa, oye, gracias de verdad por este comentario tan profundo, el tuyo, el de Jesús Galindo. Recuerdo que mi gran amigo Javier Sicilia me dijo, ay Paco, me temo que esa novela solo la vamos a entender tú y yo. Y ahora me doy cuenta que ustedes la han entendido y me han hecho ver muchas cosas. De veras, gracias. Y perdón. Yo quisiera finalizar, Francisco, y me da mucho gusto poderte conocer, sobre todo a través de tu obra. Hay un librito que apareció este año, que es la primera traducción que se ha hecho de este filósofo rumano que se llama Kostika Bradatan, que se llama Muerte y Morir por las ideas. Es decir, la filosofía encarándose con la muerte como tema, pero también como vivencia. Y él dedica un aspecto de su libro, a mí me parece que tu libro, que la novela está en este mismo contexto de lo que él dice, donde él teje un capítulo que se llama Muerte y Narración, porque creo que tu novela lo hace perfectamente, que la vida del individuo empieza a tener pleno sentido solo después de su muerte, pues la muerte ofrece una mirada retrospectiva excepcional, que creo yo es lo que trata de hacer esta novela, que reorganiza todo lo que la persona ha hecho y pensado, amado y odiado,
creado y destruido. La muerte de un individuo heroica o humilde bajo los focos o en el anonimato introduce orden y estructura en el caos que es su vida, mientras dura. Por debajo de la apariencia agitada de la vida, la muerte encuentra cierto sentido de composición. Podría decirse, y esto es lo que creo tú has hecho magistralmente, incluso con técnica, podría decirse, pues, que la muerte es vidente y visionaria, quizá la artista más impenetrable e incomprendida. La muerte, y creo que eso aparece, como decía el profesor Galindo, en la gran complejidad de la novela, la muerte es la mejor narradora que existe, porque al fin y a la postre, ella es quien determina la estructura de la historia de cada vida, realiza un fulminante montaje de nuestra vida. Si eso es verdad, como tú lo has experimentado como escritor, los narradores tienen motivos para alegrarse, han encontrado trabajo, pues es posible que la muerte sea una maestra excepcional, pero habla, creo que eso aparece en la complejidad de la novela, en un idioma extraño y oscuro, y siempre se necesita un narrador como Francisco Prieto, quizás, para hacer de intérprete. Los narradores han tenido siempre una relación especial con la muerte. No nos equivocaríamos, dice, y aquí cierro, Costica Bradatan, si dijéramos que la muerte es la gran musa de los escritores y la vida. Gracias. Gracias, de veras. Muchas gracias, Carlos Mario, por tu intervención. Vamos a escuchar ahora el tercer comentario del doctor Panagiotis de Liganiakis. Pana, como todo el mundo lo conocemos aquí en la Ibero. Él es egresado de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Él cursó la maestría en letras, en literatura iberoamericana y doctorado en letras por la UNAM. Su experiencia académica ha sido en varias instituciones como el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, y en la Universidad Claustro de Sor Juana. Actualmente es profesor de tiempo completo e investigador aquí en la Ibero, en el Departamento de Letras, desde el año 2013, y entre otros, sus temas de investigación están enfocados sobre todo a las vanguardias latinoamericanas y al cuento fantástico, particularmente de un autor que es Felisberto Hernández. Bienvenido, doctor Pana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Samuel. Gracias por la invitación y el honor de conocer al profe Paco Prieto. La novela más reciente, 2023, de Paco Prieto, autor con fidelidad al género desde 1975 con Caracoles, a la que siguieron otras 13, incluida la más reciente, o sea, 14 en total. Hablamos de fidelidad, sin embargo, y no de pertenencia, ya que Paco Prieto tiene contundentes muestras en otros géneros, tanto narrativos, cuento, como no narrativos, el ensayo, y dramáticos. Más aparte su actividad académica, periodística, al lado de la de gestor de cargos asombrosamente variados como egresado, y además quisiera comentar que como egresado de la UNAM, guardo memoria de su presencia en Radio UNAM y difusor también de conocimiento, ponente y errante en varias instituciones dentro y fuera de México. En fin, autor con mayor relevancia para la Ibero, en tanto que estudiante formado, docente, formador, director del Departamento de Comunicación y colaborador en publicaciones de la casa. Para leer Tú, Yo Mismo y Acaso el Diablo, primero hay que atenerse a los indicios paratextuales, empezando por el título, en el que se declara el yo frente a un tú y a un él, el diablo. Un yo reivindicado y omnipresente en el desarrollo y el desenlace de la novela. Luego, los 3 epígrafes que anuncian las dimensiones del espacio narrativo. La tristeza o tristeza de León Bloy, la muerte de Octavio Paz y la vida en nombre de Fernando Pessoa. Por último, el preámbulo que anticipa tanto el hecho inminente del avionazo de 2015 como la prioridad de la experiencia efectiva de ese yo explícito llamado Paco Prieto
en diálogo con el jesuita alemán Johannes Martin. De trasfondo autobiográfico, la narración de la experiencia parte del problema de todo autor, el tema con potencial de ser novelado, o como cantaban los Queen y Freddie Mercury en los 70s, "Give me a good guitar". Con eso me viene a la memoria la actitud de César Aira, de la que nos da noticia Alberto Giordano, en Tal vez un movimiento. Ahora ya no lee contemporáneos, yo diría literatura contemporánea. César Aira se dedica a fustigar a los narradores que abusan de la primera persona y el registro autobiográfico. Para continuar, sigo citando. No sé desde cuándo, pero de forma muy perceptible en los últimos tiempos, algo que podríamos llamar cultura de lo autobiográfico o de lo vivencial o de lo íntimo, absorbe y tritura cuando no alimenta y promueve la circulación literaria, periodística, incluso académica, de escrituras del yo. En lo personal, yo siento que lo que está en juego en las escrituras contemporáneas del yo es este estiramiento entre la invención que proclama Aira y el recuerdo que Mario Lebrero le daba una calidad epifánica. Sin embargo, aquí está la evidencia de tú, yo mismo y acaso el diablo, en la que los procedimientos, citando otra vez a Giordano, los procedimientos que le sirven al autor para recrearse, yo diría para recrear su experiencia en vivencia narrativa, tienen una procedencia literaria inequívoca. Me explico. En la narración existe la intensidad de la trama y la tensión lingüística suficiente como para que los recuerdos se transformen en imágenes. Aún más, cuando el autor está dispuesto a experimentar consigo mismo, aún a riesgo de dañar la consistencia del yo. Hasta aquí, Aira y Giordano. Más aún, y lejos de la poeticidad como insoslayable ética airiana de un texto, yo preferiría cortar por lo sano. Frase muy celebrada en el texto por el personaje Paco Prieto, y agregar la motivación última de un literato formado en filosofía, expresada asimismo en términos de indagaciones y preguntas que interpelan la condición existencial de los personajes. No me conformaría a pensar en que el autor Paco Prieto se conformaría con una trama relativamente simple, ahogando y ahogando sus esfuerzos en una serie de anécdotas y detalles íntimos y propios de las literaturas del yo, si no existiera la pregunta o la serie de preguntas a las que da pie la atrocidad de un accidente. En una primera instancia muy general, yo diría que indudablemente la novela plantea la cuestión de nuestra existencia frente a la de los demás. Entre el optimismo por el hombre nuevo de Johannes Martens y la certeza del mal de Paco Prieto ante las causas por la muerte de Max Angerer, en lo tocante a una existencia en constante negación que llega hasta el suicidio, al que arrastra un número ingente de inocentes. Jugando y alterando un poco la máxima cartesiana, se podría pensar en un tipo de escritura del yo en la que yo narro, luego existo, yo recuerdo, luego soy. Pero desde la primera mitad del siglo pasado sabemos que ser y existir no es la misma cosa. O aún peor, la ecuación ser igual a existir no es sobreentendidamente reversible. Del ser no llego inequívocamente al existir, y del existir es inmensamente azaroso llegar al ser. A mi entender, cada capítulo detrás de la anécdota y el desarrollo de la pesquisa en pos de la búsqueda por la novela objetivada, hay una articulación o una postulación de preguntas que suplen la respuesta velada. Así, desde el preámbulo,
y el primer capítulo se asoma la doble pregunta por la construcción de un nosotros y la de la pérdida de la fe de Johannes Martens. Las preguntas en el capítulo de Catalina Bazán, el segundo capítulo efectivamente, lucen entre los polos dialécticos entre la fe y la presencia del mal, o aún más indagan en el sentido prometeico, o sea, esquíleo, del dolor humano. Siguiendo el plan programático del relato, pareciera que en la primera parte de la novela lo que intenta es la construcción del idiocosmos de Max Angerer por medio de los testimonios de los otros. Lo aún más sorprendente es cuando se conjuga este recurso legítimamente posmoderno con el género epistolar consumado principalmente en las cartas de Johannes Martens y de la aragonesa Catalina Bazán, y esta última, justo en el capítulo dedicado a Gertrude von Meisel, aquella enfermera insaciable, aquella Clarisa extravagante de Ingolstadt, la mujer que determinó o más bien facilitó el destino, como sostendría Catalina en la última parte de la novela de Max Angerer. Dentro de la dinámica del relato, hay que decirlo, las preguntas se intensifican y se sistematizan. Es precisamente los capítulos de Johannes Martens y de Gertrude von Meisel donde la pregunta oscila entre la condición del instinto de Max Angerer y el contrapunto del arte en la lectura de Cioran. Por añadidura, el enfrentamiento del arte con la mismísima fe. De mayor fascinación, para mi gusto, el capítulo dedicado a la ya anunciada Gertrude von Meisel. Dicha intensificación se confirma también no solo en las preguntas que motivan el relato, sino también en las estrategias narrativas, si pensamos que toda la segunda parte de la novela consiste en la confirmación absoluta de la modalidad epistolar entre la carta del autor de esta novela a Catalina Bazán y la contraparte de respuesta de Catalina Bazán al autor de esta novela en disposición casi espejeante. Unas líneas atrás, hablé del intento narrativo y de la imposibilidad de describir el idiocosmos de Max a partir del testimonio de los otros. Paco Prieto no tiene más opciones que la de cortar por lo sano otra vez y proceder con las tres instancias narrativas de la tercera parte. Uno, el recuerdo propio de Paco en torno a las circunstancias de Max previas al desenlace final. Dos, el recurso del yo de Paco dirigiéndose al tú de Max Angerer en una comunicación franca y convergente hasta la identidad. Y yo, cito, y yo en este pasaje hacia el Prat me voy volviendo tú, le dirá Paco a Max, para luego arremeter contra el propio lector en tonos baudelerianos. Hipócrita de ti, lector escandalizado. Mi semejante, mi hermano, en la versión completa de Baudelaire. De manera narrativamente funcional y propicia, el yo Paco y tú Max cierra con la contraparte del yo Max Angerer y la denuncia contundente. Un mundo dominado por la duda y la seguridad de los tiranos, esos hijos de la gran puta que no dudan. Antes de cerrar, quisiera dejar constancia de dos parámetros que necesariamente dejaría para otra ocasión. Uno, la carga significativa de intertextualidad, no solo literaria, sino también pictórica y musical. Dos, la predilección por una literatura de aires germánicos, no solo por los referentes pragmáticos de los lugares y personajes. Max Angerer, según Catalina Bazán, era un lector apasionado de Thomas Mann y de Heinrich Heine, y también la ambientación de la novela, lugares, personajes, más aún la música de Wagner, que daría envidia a un José María Pérez Gay. No solo por eso,
entonces, sino también por el tipo de escritura de Paco Prieto, sin carecer de la hispanidad en parte de la literatura universal en el referente de un Tirso de Molina, por ejemplo. Ah, El cierre de la novela, o sea, la cuarta parte reflexiva, dialógica y de motivación filosófica, ubicada en Nueva York, antes del vuelo de regreso a México, sostiene, cito, la reunión final para reconstruir el fin de Max Angerer. Se vuelve al final una discusión más que viva en torno al amor en cuestiones de fe y en torno a la pregunta disidente de Catalina por el destino. No estoy seguro si esta novela es el momento de la motivación más íntima de Paco Prieto para poner sobre la mesa la cuestión de fe a la altura del valor ontológico de la vida o de la muerte que interpela, une y separa a los personajes. Aristóteles llegaba a la catarsis a través del temor y la compasión. Sin embargo, en cuestiones del amor por una Afrodita pandemos, yo concluiría de la misma manera que la novela con los versos de Gorostiza. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Muchas gracias. No, gracias a usted, de veras, que cuánto trabajo hay. Dijo, ha encontrado usted tantas cosas. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor, por tus palabras. Ahora, don Paco, será gusto escucharlo usted unos minutos si quiere comentar algo, o abrimos el micrófono como usted sienta. Yo prefiero abrir el micrófono. Yo no tendría a comentarios tan hondos, tan entrañables. Yo no tendría realmente nada que añadir sobre la novela. Yo he sido un escritor un tanto cuanto, ¿cómo diría leñero? Un tanto cuanto febril, ¿no? Es decir, no soy yo alguien que teorice mucho sobre la escritura. Un capítulo me va llevando a otro, una palabra a otra. Entonces yo puedo hablar mucho de otros escritores a los que quiero mucho, pero me cuesta mucho trabajo hablar de lo que yo hago. Así que yo prefiero más bien abrir el micrófono. Muy bien, bueno, tenemos varios comentarios aquí en el chat, pero entre las personas que están aquí presentes siguiéndonos por Zoom, ¿alguna quisiera compartir algo? Tal vez decirle algo al autor que por el que estamos convocados el día de hoy, o preguntarle algo acerca de la novela. Adelante, pues. Nadie se anima. Léelo del chat. Claro, a ver, vamos a ver. Por supuesto hay felicitaciones. Aquí tenemos a Magda Ugalde, ¿no? Que también nos recomendaba aquí hacer una invitación para la próxima presentación. Dice ella, cada vez que escucho a Paco Prieto me sigue asombrando, me sigue contagiando de su pasión por la literatura, Gracias. por la vida. Cada vez lo admiro más, dice Magda Ugalde. Muchas gracias por la invitación y felicidades por la presentación y todo mi agradecimiento por la aportación, por aportarnos tanto desde siempre. Gracias. También Fausto Jiménez dice, felicidades Paco, tu trayectoria como escritor es impresionante, muy agradecido en compartir este nuevo logro. También Rosy comenta, dice, la huella que nos ha dejado Paco a sus alumnos y lectores es invaluable, muchas gracias. Gracias. Juan José nos compartió la liga para descargar o comprar el libro de E1 Ediciones, muchas gracias. Decía Magda, bueno, que sería importante próxima vez invitar a una lectora a hacer su opinión sobre la novela desde su punto de vista, por supuesto, claro que sí. Claro. Y bueno, no sé si alguien quiera tomar la palabra por ahí, tal vez Salvador, alguien más, Jorge, que se anime a comentar algo, a preguntar algo. Mira, yo honestamente no he tenido oportunidad de leer la novela todavía, entonces no podría hacer ninguna pregunta que fuera mínimamente sensata
inteligentes. Entonces, lo único que puedo decir es que después de escuchar esta presentación y lo que comentaron los dos presentadores, bueno, tengo que leerla, pero este mismo fin de semana, porque me quedé sumamente interesado. Y bueno, además, viniendo de Paco, pues, ¿qué puedo decir, no? Gracias, Entonces, Salvador. discúlpenme, no puedo decir nada más interesante que eso. Felicidades, Paco. Mucho éxito con tu novela 14. Ya nos veremos pronto. Pero... Muchas gracias, Salvador. Sí, la arquitectura de la novela, como se ve en el índice, pues ya da una muestra de eso. Tenemos una estudiante de la maestría, Fernanda Aguilera, que tiene tal vez una pregunta o comentario. Claro. Fernanda, adelante. Sí, hola, buenas noches. Yo soy de la clase de narrativas periodísticas y justo tengo una duda porque escuchando y tampoco no leí todo pues el texto, leí solo una parte y me interesó mucho y me gustó también bastante la forma en la que está escrito y en la que está redactado. Nosotros en la clase de narrativas hemos hablado justo de esa cuestión de pues hasta qué punto sabes o descubres la forma en la que tú puedes escribir y expresarte en un texto como este, porque aparte escuchando lo que comentaron acerca de la lectura y de usted en general, pues es una cuestión de que tiene ya pensado muchísimo sobre cómo va narrando cada parte. Entonces, la pregunta es justo eso, ¿cómo identificó la forma en la que va a narrar pues, el suceso del libro, del texto que tiene? Y si la investigación previa tiene que ver con ya sea entrevistas, vivencias o una combinación de todo para poder crear pues, el producto final. Gracias. Mira, desde luego hay toda una vida detrás, pero en el año, a fines de los años 50, una escritora francesa, miembro del grupo de la nueva novela, Nathalie Sarraud, escribió un libro muy ingenuo, a pesar de ser ella francesa y quiero decir, estando generalmente los franceses tan informados, digamos. El libro se llamó L'heure du soupçon, la hora del recelo. En eso, Nathalie Sarraud decía que el lector contemporáneo sabe mucho, que tiene mucha información, que el escritor no puede meterse en la interioridad de otro porque no se lo va a creer el lector, que no hay más que escribir en primera persona o contar exclusivamente aquello que todo el mundo puede ver o que todo el mundo puede oír. Más o menos es lo que dice. Bueno, Nathalie Sarraud no tomó en cuenta a Miguel de Cervantes. Cuenta Sidiamete Benengeli. En El Quijote se habla de un testimonio, se contradice ese testimonio, aparece otro documento, una multiplicidad de modos narrativos en que ya en Cervantes estaba la necesidad de que el lector se lo creyera y compartiera las dudas que el propio narrador omnisciente de la novela a su vez tenía. Es decir, que en ese sentido, Cervantes crea la novela moderna, crea la novela contemporánea, y lo que dijo Nathalie Sarraud, pues hombre, es un cierto grado de ignorancia, ¿no? Bueno, a mí esto lo he tenido siempre presente. Es decir, cuando cuento, quiero que me crea el lector. Creo que sienta como que está entrando algo que no tengo por qué contarlo en primera persona, como he hecho en algunas novelas, pero que el conjunto de bases que van constituyendo el relato, todas tienen algo que plantear y una objetividad. Esto me importa muchísimo. Es decir, que el lector se lo crea. Y bueno, esto ha estado en todas mis novelas, diversas voces narrativas, documentos de la vida real, etc. Y creo que en esto coincido con no pocos autores actuales. Emmanuel Carrère es uno de ellos, y muy importante, por cierto. Milan Kundera, desde luego, a mí es un autor que me toca profundamente. Y en fin, ¿no? Es decir, un objetivo siempre es que como yo mismo, cuando abordo el tema, digo, ¿y cuál es la verdad? ¿Dónde estaría la verdad? Y me doy cuenta que hay una multiplicidad de posibilidades. Y todo esto creo que lo trabaja el lector. Eso hace que el lector tiene que estar activo. Y si no está activo en la lectura, no le va a gustar mi libro.
Es decir, no se trata de ser un bestseller, que es una obscenidad. Se trata de que el lector se vaya planteando en lucha consigo mismo. En eso soy muy unamuniano, ¿eh? Yo siempre he admirado mucho a Miguel de Unamuno, ¿eh? Quiero lector, eso me recuerdo que lo citaba Ignacio Solares en una crítica que publicó en Vuelta sobre una novela mía. Quiero lector, abrirte ahí donde tienes la llaga, ¿no? Y meterte algo caliente, duro, para que te duela, para que sufras, lector, ¿no? Esto de Unamuno me parece prodigioso. Y yo admiro mucho a Miguel de Unamuno por este afán de no hacer concesiones y de desnudar las pasiones de los seres humanos. La tía Tula y Joaquín Sánchez, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Gracias. Tenemos a Ramón Calzada y después a Magda. Muy bien. Gracias, Salvador. Paco, tú no me conoces, pero yo a ti sí, porque yo tengo dando clase en la Ibero 43 años y a mí me decían, yo doy clase en arquitectura, y a mí me decían, me platicaban, es que el director de comunicación de CTI es Paco Prieto. Y yo decía, ¿y quién es Paco Prieto? Y entonces oí de ti muchas veces, muchos años. Hoy en la mañana, platicando en API, nuestro amigo y admirado y querido amigo Carlos Mario Castro me tomó, quien ya hizo una narrativa extraordinaria. Extraordinaria, sí. Me tomó y me cautivó 20 minutos platicándome de tu novela. Yo no voy a hacer, no voy a alabar a nadie, pero como Carlos lo platicó, me hizo sentido todo y me pareció que eran las preguntas que todos los seres humanos nos hacemos en una etapa de nuestra vida muy madura. Entonces, yo te quería pedir, te quería solicitar que puedas ir un día a la Ibero y hacer que tu novela sea accesible a los jóvenes, porque bien dijeron ya hace un rato que para leer tu novela hay que tener mucha cultura. Ciertamente, Carlos me mencionó muchos párrafos de tu novela en donde citas a muchos autores y todos ellos profundos filósofos casi. Y para entender tu novela se requiere de una cultura y de una preparación y de un fondo de lectura bastante interesante. Pero esto también la puede hacer excluyente. Y eso es lo que yo te quiero pedir. La puede hacer excluyente a mucha gente a la que le puede servir. Entonces, lo que yo quiero pedir es que no sea tu novela una novela para la élite lectora literaria que pueda entenderla. Que pueda ser tu novela más accesible y que fomente en los jóvenes la necesidad que no deban pasar 50 años para que les surja, sino que a los 20 y tantos años les pueda surgir eso, porque eso los va a hacer mejores seres humanos. Gracias. Y los va a hacer entender la vida de una manera mejor. Entonces, yo lo que te pido es, haz que tu novela pueda ser leíble para gente que no sea de esa élite literaria a la que le cuesta tanto trabajo entender y que posiblemente no la lea porque le cuesta trabajo entender muchas cosas por no tener las bases. Yo te pido porque tú quieres que te lean, porque tú escribes, porque lo que tú dices es importante que sea leído por gente, no que sea elitista. Entonces yo te pido que vayas a la universidad, creo que aquí ya vemos mucha gente de la Ibero, y hagas que esto pueda ser más accesible y que fomente la lectura en los jóvenes que tienen un gran futuro y que si desde ahora pueden empezar a poder captar conceptos como los que tú mencionas, podría ser su vida mucho mejor. Que no sea... Yo desde luego encantado. Siento desde luego que ya en arquitectura, ya en la vida, no está Luis Mariano Aceves, que me hubiera encantado. Sí, Luis Mariano, que claro. conociera la novela, yo lo quería, lo admiraba mucho, pero en fin, no, no está, no, ni modo. Pero yo iría encantadísimo a hablar de ella. Yo lo que te quiero decir es, hazla accesible a más público que se interese por tener esta cultura para poder, finalmente, lo que busca tu novela es hacer una vida mejor, ¿no? Pero por lo menos que haya un lector que se plantee cosas que creo yo que vale la pena plantearse, ¿no?
Yo no tengo la cultura que tiene Carlos Mario, pero por mucho, estoy distante de él muchísimo, y hoy me hizo sentir y percibir muchas cosas que me generaron muchos intereses por tu libro. Entonces, yo creo que un escritor que habla de experiencias, que es un poco existencialista, como creo que eres tú, pues lo que más le gustaría es que lo leyeran para que la gente pudiera progresar realmente, ¿no? Gracias, de veras. Vamos a ceder la palabra. Por favor, Magda. Gracias, Ramón. No, con mucho gusto. Hola, buenas noches a todos. Yo no he leído la novela, Ajá. Sin embargo, me atrevo a intercambiar unas palabras con el maestro Prieto, porque soy de las suertudas que fue alumna de la Ibero en Comunicación cuando tú eras director, Paco. Sí, sí. Y en verdad, te agradecemos mucho el contagiarnos como nos contagias, de tu pasión, no nada más por la literatura, sino por la vida. Leeré la novela muy pronto y espero tener la oportunidad de verte en alguna presentación aquí en la Ciudad de México. Qué padre, gracias. Tu libro. Yo sí he leído tu novela y te felicito mucho. Y voy a hacer nada más un comentario al comentario de Ramón Calzada. Ajá. Perdón, yo creo en la cultura del esfuerzo. Ah. Yo sí creo que hay muchas cosas que podemos leer sin que tengamos que esforzarnos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esforzarse está muy bien. Y también recomiendo una antología que tienes tú sobre unas recomendaciones de 100 libros. Sí. O sea, ese fue un libro, yo creo que es el único libro que he hecho por encargo. El editor Solís, al frente del Grupo Planeta, en 1999, me habló por teléfono para pedirme, como ya se venía el 2000, que hiciera un libro de los 100 mejores libros del siglo XX. Y me dio de regalo el que había el volumen que con ese título acababa de publicar la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York. Pero es la mentalidad norteamericana, en ese volumen era por estadísticas de libros pedidos, y resulta que entre los primeros lugares estaban las acusaciones al béisbol organizado de un pitcher de los Yankees que era Jim Bouton, y al lado de eso había libros como el Catcher in the Rye de Salinger. O sea, qué barbaridad, ¿cómo pueden poner las denuncias de Jim Bouton al lado de J.D. Salinger? Pero bueno, yo hice otra cosa y le dije a Solís, mire, cualquiera que diga que tienen los 100 mejores libros es un imbécil. Lo que yo puedo hacer es hacer una trayectoria del siglo, ¿no? Y dando libros que a mí me han gustado, que han formado parte de mi formación, pero que sacrificando otros con la idea de que haya un camino, que si uno los leyera todos, diría, puedo diagnosticar en algún grado el siglo XX, ¿no? Esa era mi idea. Y por eso lo dividí en novela, poesía y teatro, una segunda parte de ensayo, de pensamiento, en fin, antropología, ¿va? Y una tercera parte de testimonios periodísticos, reportajes. Esa es la historia del libro. Fue un libro por encargo. Creo que es el libro más que menos tiempo he hecho, porque era hablar. Bueno, eso se debió a que yo tenía una bibliografía que cuando algún alumno me pedía qué leer o qué sería importante, se las daba. Y ahí me encantaba hacer guías de lectura para mi propio gusto. Si estaba ocioso, aburrido y no tenía nada que hacer o estaba muy cansado, me ponía a decir cuál sería los 10 mejores novelas que yo recomendaría. Entonces sí me facilitó, ¿no? Y a partir de ahí hice un ensayo dedicado a cada uno de los 100 libros. Esa es la historia ya no se consigue, fue un libro hecho para el año 2000. En fin. Bueno, es un libro que está aquí en mi pequeña biblioteca y si alguien lo quiere, lo puedo escanear y compartir. Y nada más es una muestra de que no nada más fuiste, sino que sigue siendo una guía para muchos en nuestro vivir cotidiano. Gracias, Paco Prieto, en verdad. Gracias. Gracias, Magda. Gracias. Muchas gracias, Magda. Bueno, para ir cerrando esta actividad y agradecerle a don Paco Prieto, me gustaría pedirle por último una pequeña reflexión muy rápida a Pana, empezando por él, después a Carlos Mario y terminando con Jesús Galindo para terminar
escuchar a don Paco Prieto. Pana. Sí, yo quisiera agradecer este ejercicio. Platón decía, finalmente la vida es un ejercicio, un estudio de la muerte. Creo que este libro finalmente sigue, comparte o participa con este ejercicio. Se lo recomiendo mucho. Como dijo el profe de arquitectura, los jóvenes tienen que empezar haciendo este ejercicio, y los que estamos más maduros o mucho más maduros tendríamos que tener presente una constante también desde la perspectiva filosófica, la madurez filosófica en la etapa a lo mejor más oportuna. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Pana, gracias por tus comentarios. Le cedemos ahora la palabra al maestro Carlos Mario Castro. Carlos, por favor. No, yo agradecer mucho a Francisco Prieto haber escrito esta pequeña, gran novela, y quizás decir que, bueno, por el tiempo y lo demás, un comentario que me parece pertinente por lo que decía Magda Ugalde, es que los personajes femeninos, así como en el Antiguo Testamento pasa, tienen una fuerza descomunal y están muy bien diferenciados, incluso en la pequeña aparición que hace esta prostituta que inicia Max Angerer, pero que es una experiencia fortísima, porque al final, pues creo que son las mujeres, es como mi lectura, sobre todo Gertrude, ellas son las místicas, ellas son las que ven al cuerpo no como una negación de lo divino, sino como también un camino hacia lo divino. Entonces, que tiene mucha, lo femenino, no sé cómo hiciste tú. Wilde decía que esa era la gran pregunta, cómo escribir sobre mujeres siendo hombres, pero lo femenino, la mujer, tiene una fuerza descomunal en los tres personajes femeninos, mujeres que ahí aparecen. Y yo creo que ojalá, espero, y es como mi esperanza, a propósito de lo que decía muy bien también Ramón Calzada, el profesor Ramón Calzada, que este libro lo puedan utilizar en las clases de reflexión universitaria, en esa clase que nadie sabe qué hacer, que se llama El hombre y su muerte, porque como tú bien decías, ni los sociólogos ni las filosofías pueden tener la hondura para entrar con todo en estas grandes contradicciones que solo la literatura puede agarrar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le cedemos la palabra al doctor Jesús Galindo. Por favor, Jesús. Sí, yo quiero hacer un comentario sobre el propio evento. Antes de que empezara la grabación y el evento de manera oficial, entro al Zoom y Paco estaba espantado, que no había nadie, porque ¿qué pasa? Y no sé cuánto. Y por ahí Alicia le decía, hombre, ten calma, alguien aparecerá. Entonces, parecía como que era un poco que de pronto era una broma, ¿no? Y entonces empieza la presentación, se dan las charlas y aparece un elemento que hizo de todo esto una experiencia distinta. Paco es muy conversador, es un gran conversador. Y entonces todos los que lo conocemos, los que hemos tenido oportunidad de estar con él en su casa o en un café, sabemos de esta cualidad. Y entonces aquí se volvió a presentar. Entonces Samuel le decía, hasta de alguna manera un poquito solemnemente, haz una presentación como de no sé qué y luego no sé cuántos. Y Paco siempre dijo, no, ya que hablen los otros y que hablen los estudiantes. Y al final habló un montón, porque motivado por la charla, por lo que otro dice y que se le ocurren cosas, y lo que él se le va ocurriendo, charló. Y entonces, si había que hacer una presentación, esta fue la mejor presentación posible, imaginable, y no fue prevista ni planeada en absoluto. Eso me da mucho gusto y me voy con un muy buen sabor de boca. Oye, voy a contar, si todavía hay tiempo, una anécdota sobre esto. Mira, adelante, don cuando Paco. yo era muy joven, bueno, un adolescente,
estudiaba en París, y yo era un gran lector, lo he sido y lo sigo siendo, de François Mauriac, por muchos motivos. Mauriac, educado en la fe católica como yo, de una familia burguesa como yo, con un deseo de romper cadenas como yo, y al mismo tiempo con esta, ¿qué te diré yo? Con esta necesidad, por otro lado, de voltear un poco lo que se presentaba como la realidad, como si las cosas pudiesen ser de hecho al revés de lo que las personas creían. Bueno, el caso es que yo admiraba y quería a Mauriac sin conocerlo. Y un día se anunció en París, él ya tenía el premio Nobel de Literatura, en la casa, ¿cómo le decían? No la de provincias de Francia, bueno, la casa de todos, donde se daban conferencias, cineclub, etcétera, etcétera, que Mauriac iba a hablar. Mauriac estaba en medio de polémicas fortísimas con Jean-Paul Sartre. Y entonces aquello fue un auditorio enorme, o al menos así lo recuerdo, y llega Mauriac ya encorvado. Él ya se recuperaba de un cáncer, la voz un tanto ronca, poco encorvado. Llega, se sienta y les dice a todos nosotros: miren, yo, en fin, tengo ya mis novelas y los ensayos que he hecho, hasta un programa de tele que tuve. ¿Qué les voy a decir? ¿Saben qué me gustaría? Que me preguntaran. Si no tengo nada que decir de lo que me preguntan, me encogeré de hombros y no tengo nada que decir. Y si no, quizás me hagan pensar en cosas que no había pensado y se los voy a deber a ustedes. Así que pregunten ustedes y yo voy a pensar, ¿no?, en voz alta, ¿no? Nos pasamos 3 horas, ya que el hombre de 80 años hablaba y seguía hablando y conversando. Yo dije, qué maravilla. Esto me parece verdaderamente admirable, ¿verdad? Es un recuerdo, pero sí creo mucho en eso, mucho más que en echar un rollo, que todo vaya surgiendo, ¿no? De cuestionamientos, incluso de enojos, ¿no?, que pueden tener con uno, en fin, pero sirva como un homenaje a François Mauriac. Excelente, don Paco, pues un excelente cierre, muchas gracias. A nombre del Departamento de Comunicación, del área académica de posgrados aquí del Departamento de Comunicación, les damos las gracias a todos por haberse conectado a esta actividad académica de la presentación de la novela de Francisco Prieto Echazo, Tú, yo mismo y ¿acaso el diablo? Yo quiero, perdón la interrupción, pero quiero una última pregunta, porque lo más importante de esta presentación es leer el libro. Entonces, perdón la interrupción, pero ¿en dónde puedo conseguir el libro, Paco? Creo que Giovannini, Juan José, el editor, Juan José de Giovannini, creo que él había puesto... Sí, porque no está en Amazon, yo lo busqué en Amazon y no está todavía. No, tienes que entrar a la página de Uno Ediciones. Gina, aquí está en el chat, no sé si lo alcanzas a ver. Ok. Ahorita, si no te lo mandamos ahorita, es... Por favor, sí. luego el número 1, ediciones.com. Te la mandamos ahorita aquí a través de... Perfecto. Sí, porque lo más importante de esto es leer el libro. Por supuesto que sí. Releerlo muchas veces. Bien, pues don Paco, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos a todos. Muy buenas noches. Que descansen y larga vida esta novela, don Paco. Gracias, ojalá así sea. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Jesús, buenas noches. Carlos, Buenas Ana, noches, que descansen. Gracias Gracias a hasta todos. luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.